Podemos tomar contacto con la respiración, notar cómo el aire entra, sale. Y poco a poco vamos abriendo los ojos. Mira, estos papeles para ti. Ahí listo también. Entonces lo que te pido es que escribas los asuntos que tienes en la cabeza sin entrar en ellos. Por ejemplo, el perro, para no sé quién. Saca todos los temas que ocupan algún lugar en tu cabeza que les dedicas algo de tiempo, cualquier inquietud. Y le pones una palabra clave a ese tema, que es para ti, cualquier palabra clave, y pasas a sacar otro. La idea es volcar en los papeles, sacar todos los temas que te están rondando actualmente en la cabeza. Solo uno. Ha puesto un nombre, digamos, ese es un tema. Entonces ahora puedes dejar el papel, por ejemplo, y otro asunto más, cualquier otro. Luego podemos, si sale uno más, traerlo, y lo dejamos ahí. Sí. El objetivo de esta dinámica no es resolver, es tomar conciencia. Eso, pues aquí está esto, y vamos a dar escucha, y con un objetivo más de que situarte en una situación más poderosa para ti, ¿no? Como con mejores cualidades, de serenidad, ecuanimidad para poder estar con tu vida, ¿vale? Más que resolverlo, es ayudarte a que te sea más fácil estar con todo eso, ¿vale? Bueno, pues estas me las escribo yo, y estas las coges tú, nos levantamos. Vale. Esto que tenemos aquí simboliza el mar, ¿vale? El océano. La línea azul de arriba son las olas del mar, ¿no? Está con su tormenta, ¿vale? Pero si nos zambullimos en el mar, en el océano, debajo de las olas del mar están las corrientes submarinas, ¿sí? Entonces está funcionando, el agua se mueve de otra manera, ¿vale? Está funcionando de otra manera. Y más hacia aquí abajo pues está el océano profundo. Puede haber una gran tormenta arriba, los barcos están tambaleándose, sin embargo, el océano profundo está pasando las cosas un poquito diferentes, ¿vale? Entonces yo ahora te invito a que sitúes los temas, los papelitos, en todo el océano. Entonces puedes colocar, por ejemplo, papeles por aquí arriba, papeles por aquí chafando esto, por aquí, por cualquier sitio, con el criterio de temas más superficiales, temas más profundos, ¿sí? Y sin pensar mucho, déjate llevar, ¿vale? Más superficial, más profundo, sin pensar mucho, déjate... Luego podrás moverlos de sitio también. Vale. Ahora te invito a que tengas en cuenta nos vamos a quizás mover un poco más sutil, que tengas en cuenta las distancias entre ellos, las agrupaciones,
más o menos igual. Quizás notas que este puede estar más cerca de este, aquel más lejos, quizás un poco más profundo. Quizás puedas darle un poquito de matices, teniendo en cuenta la cercanía o lejanía de unos con otros, la afinidad de unos con otros. La relación que pueda tener Sí, un tema con otro. Exacto, las Para relaciones. Mí. Sí, es un poco con intención de ordenar un poco. Si eso tiene. Vale. Sin pensar mucho, sin tampoco cambiar mucho, es un solo. Vale. Esto movería quizás un poco. Desde aquí, un vistazo global, una mirada global a todos los asuntos que están por tu cabeza, que dedicas un tiempo a ellos, pues echamos un vistazo. Tengo cosas buenas, pero en este caso es que las no tan buenas. Eso es de lo que se trataba, ¿no? De cualquier cosa, si quieres podemos incluir alguna más. Si ya te estás conectando con alguna que quieras. Sí, porque veo que todas son negativas. ¡Jolín! También dedicas tiempo a otras que son más agradables de ti. Sí. Pues puedes añadir algunas, porque también están en tu cabeza y te dedicas. Por aquí anda lo que está en tu cabeza, Sí. más o menos, ¿no? Lo importante es que de lo que anda por ahí, por arriba, pues parece que ahora lo hemos sacado por aquí abajo. Sí, he intentado, pues eso, montarme a cosas del pasado que a lo mejor no he acabado de entender y me basa un poco en todos los conflictos esos que me tienen a mí. Okay. Tienen mala. Pues ahora te invito a venir aquí. Que ahí están todos tus temas interiores, ¿no? Tus pensamientos. Y te invito a mirarlo desde este lugar. Simplemente es un momento para observar. Una mirada general, todo el océano visto desde este lado. Sí, cada cosa es como que me trae una sensación, un sentimiento, un recuerdo, ¿no? Cada palabra o cada cosa me hace viajar hacia momentos vividos. A lo que me gusta de mí, a lo que me vive. Te animo a venir aquí. Sí, en cada palabra te conecta con la vivencia relacionada con eso, ¿no? Ahora estamos intentando estar con una mirada genérica a todos los asuntos, sin entrar en ninguno de ellos. Ahora entraremos en algunos, ¿vale? Ahora tomamos un momento para una mirada genérica, general y con una cierta distancia. Aquí están todos los asuntos a los que les dedico tiempo. Aquí está la mayoría de ellos. Está mi pequeña cabecita. Sí, algunos más por aquí, algunos más por allá, unos más cerca de otros. Todo esto está en mi cabeza. Okay. Ahora tenemos aquí y echamos un vistazo desde aquí. Bueno, estamos cogiendo perspectiva, ¿no? Estos son mis asuntos.
Sí. Sí. Si notas que en algún momento quieres mover, incluir algo. Bueno, pues ahora vienes aquí. Lo que vamos a hacer es elegir un tema por aquí, más o menos, uno de ellos, sin pensar mucho, los leemos más y pues este elijo, ¿vale? Luego vendremos por aquí, mirarás los que hay, más o menos de por aquí, y elegirás uno. Y luego de por aquí abajo, más o menos elegirás uno, para tener 3. Vale. Y en esos 3 entraremos un poquito, ¿vale? Entonces, tómate tu tiempo para echarles un vistacito a los de más o menos esta zona, ¿vale? Igual puedes leer también. Solo uno, ¿eh? Solo uno, sí. Vale, este no. Aquí. Vale. Ahora por esta zona. Vamos a entrar en cada uno de ellos, pero antes vamos a entrar en uno más que voy a poner yo, ¿vale? Es la voz de cuidadora, controladora. Esa vocecita que tenemos dentro que dice ahora es que dejo de pensar en esto, ahora voy a pensar en lo otro. La que lo está controlando, organizando. Esa, la que organiza todo, ¿no? La organizadora, ¿vale? Entonces esta la voy a poner, por ejemplo, la voy a poner aquí, ¿vale? Entonces te puedes poner aquí y vamos a hablar con esta voz, después hablaremos con la voz de Aitana, con las 3, ¿vale? Las 3 que has elegido, ¿vale? Y en todas vamos a hacer, en todas estas 3 y algunas más que van a aparecer, vamos a hacer un ritual, ¿vale? Que nos va a ayudar a entrar a trabajar. Vale. Y es que yo voy a decirte, cerraremos los ojos y te voy a decir, quiero hablar, quiero estar con la cuidadora controladora. Y entonces tú me dirás, soy la controladora organizadora, ¿vale? Y entonces empezamos a hablar, ¿vale? Cerramos los ojos. Quiero estar con la cuidadora controladora. Quiero estar con la cuidadora controladora. Y ya tú respondes, soy la cuidadora controladora. Soy la controladora cuidadora. Exacto, esa es tu respuesta y entonces abres los ojos. Hola, controladora, cuidadora. Y ya estamos dialogando, ¿vale? Es que ya estamos encajando, ¿vale? Quiero pedirte 2 cosas, ¿vale? Una es permiso para que pueda entrar en tus voces internas, que pueda navegar por ellas. ¿Me das tu permiso para poder estar con ella? ¿Te doy permiso? Vale. Y la otra es que me ayudes a algo que tú sabes hacer muy bien. Y es que cuando esté con alguna de las voces, me cuides que las otras no entren. Para que podamos estar con esa, si el primer tema es Aitana, que podamos estar con Aitana de una manera clara, sin interferencias. Tú me ayudas a mantener a las otras a raya. Y nos enfocamos en Aitana. ¿Me ayudas con eso? Sí. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. De nada. Vale. Ahora venimos aquí, el primer tema es Aitana. Cierras los ojos. Quiero hablar y estar con la voz que ocupa su tiempo pensando en Aitana, ¿sí? Y entonces vas a decir, soy la voz de Aitana. La voz de Aitana. Aitana, ¿sí? Ahora abres los ojos. Cuéntame, ¿cómo es esa voz que habla de Aitana? ¿Qué te dices? Cuando estás con eso, ¿qué pensamientos rondan por la cabeza? Me da miedo que sufra mucho. Aitana es por lo que yo estoy aquí. Un momento concreto, 3 segundos de intensidad mira, en este momento, ¿ves? Lo estoy observando tal cosa y estoy pensando, le falta algo, ¿sí? ¿Y qué escuchas? Quizás te dice algo, mamá, tengo miedo. Ok, vamos a ese momento, ¿sí? Cuando escucha, mamá, tengo miedo, ¿sí?
En esos momentos los pensamientos son. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué te dices? Y estoy cansada. Okay. Necesito mi espacio por la noche. Okay, vamos a dar eso, vamos a dar un pequeño pasito y te sientes cansada, sientes cansancio. Ok, vamos a estar con los sentimientos ahora. ¿Vale? Y te voy a ayudar a ir diferenciando. Aquello eran pensamientos, ¿sí? Tendría que haberla acostado más pronto, siempre igual. Cansancio. Te sientes quizás también okay. Vamos a ponernos en este lado, ¿sí? Porque en la no violencia diferenciamos, ¿vale? Pienso que soy culpable, interpreto, mi cabeza interpreta que soy culpable, ¿okay? Y cuando pienso eso me siento como es en el cuerpo. Me siento con rabia, frustrada, me siento inútil. Okay. ¿Te parece que eres inútil? Porque eso es una interpretación. Sientes rabia, sientes frustración. Okay. ¿Cómo es en el cuerpo? Tienes que cerrar los ojos. Mamá, tengo miedo, quiero estar contigo. Deja que tu cuerpo amplificar. ¿Cómo es la expresión en el cuerpo? ¿Cómo es el sentimiento del cuerpo? Vamos a estar un poquito ahí. Mamá, tengo miedo, quiero estar contigo en el sofá. ¿Qué ocurre en el cuerpo? El estómago. El estómago. Okay. ¿Por qué zona más o menos del estómago? Aquí arriba, aquí. ¿Y cómo es ese dolor? ¿Puedes describirlo un poco para que...? Es un pinchazo. Como un pinchazo. Un poquito ahora. Ahogo. Presión. El pulso. Pulso. Okay. ¿Y si fuera un objeto, qué sería? Fuera un nudo. Quizás tendría un color. Gris. Como gris, un nudo de color gris. Quizás tiene más cualidades que quieras. Son dos colores. El rosa y el gris. Okay. Pues te invito a estar en conexión con esa sensación y preguntarle a la sensación qué está en juego para mí. Estoy sintiendo esto porque yo lo necesito, porque yo lo que valoro es. Sintiendo esto porque yo lo que necesito es espacio para el descanso. Este sentimiento está relacionado con mi necesidad de descanso y de espacio. Sí. Tiempo, espacio, tiempo para estar con tu pareja. Sí. Voy a poner las necesidades que han salido aquí en la tarjeta de Itana. Tiempo en pareja, espacio, descanso. Recoge esto más o menos lo que podría estar vivo en relación a Itana. Ahí se queda. ¿Vale? No estamos aquí para resolver, para tomar conciencia. Este asunto que me ronda la Itana está en relación con mis necesidades de tiempo, de espacio, de descanso. Claro, que yo tendría mejor calidad luego para ella, más ganas, menos cansancio para ella. Como una necesidad de estar disponible para ella. Sí. Y pensar con más claridad, que hay veces que pues, el cansancio no me deja pensar con claridad las cosas para ella.
una necesidad de claridad. Por ahí anda. Vamos a irnos al siguiente asunto. ¿Vale? Escuchaste lo que está pasando tiene que ver contigo. Y en ese momento, ¿sí? Lo comía. Ok, Vivo. ok. Entonces ahora vamos a ir ahí. Vamos a ir a comértelo vivo. ¿Ok? Sí, con el cuerpo. ¿Cómo es comértelo vivo? ¿En qué forma surge eso con el cuerpo? Puedes añadirle algún sonido. ¿Ok? No falta que tenga palabra. Pero te animo a que escuchando la frase y hagas la acción de comértelo para encontrar con todo el cuerpo cómo sea esa energía, ¿vale? Ahí está. Esto que pasa tiene que ver contigo. Puedes añadirle algún sonido. Ok. Esto que pasa tiene que ver contigo. Te voy a animar a que lo amplifiques. Me hubiera pegado en ese momento. Pues introdúcelo. Okay. Amplifícalo un poco más, porque vamos a estar un poquito más con eso. Ok. Es así con las manos hacia adelante. Ok. Si levanto las manos hacia adelante, ahí están las dos, es algo así, sí. Así, ok. Cierra los ojos, me estoy sintiendo así, porque necesito sentirme mejor. Sentirte mejor. Y si te sientes mejor, ¿qué obtienes? Lo que está en juego para mí es mi necesidad de ser más feliz. De felicidad. Mi necesidad de... Lo que yo valoro, yo estoy así porque yo valoro, porque para mí es importante. Educación, los sentimientos de mi hija. Los sentimientos de y los míos. Que como tener en cuenta los sentimientos de ambas. Quiero que haya un respeto. Y una educación a la hora de hablar. Respeto. Sí, yo a veces también lo he perdido, pero es que yo me descontrolo porque cuando me siento atacada es como que lo atacaría. Sí. Okay. ¿Te parece que te... No le haría daño, pero lo atacaría. Sí, es la energía. La energía que hay... Le taparía la boca. ¿Te parece que te está atacando? Y en ese momento hay una energía de ataque. Sí. ¿Ok? Sí. ¡Guau! Sí. Sí. ¿Y cómo el sentimiento es de...? De protección. Hacia mi hija, hacia mí. Hay una necesidad de protección. Sí. Sí, porque si te proteges, ¿qué obtienes? Si os protegéis, ¿qué obtienes? ¿Qué está en juego? ¿Cuál es la energía de vida que estás queriendo que esté presente? Si hay protección, lo que obtengo es tranquilidad. Tiene que ver, yo no sé, te digo, tiene que ver quizás con la necesidad de amor. Sí, no sé, si te resuena. Sí, a veces es como que siento que la persona no me quiere. Ya. A veces te parece, interpretas que no te quiere. Sí. Bien. Me siento sola. Sola. Sí. Cierra los ojos por un momento y vamos, fíjate, estoy intentando diferenciar en cada momento. Te parece que no te están entendiendo y te sientes sola. ¿Y cómo es la soledad en el cuerpo? Triste, sola. ¿Cómo es en el cuerpo cuando estás triste y sola? Me animo a amplificar un poquito, igual que has hecho con la rabia. Me tiro a fumar como una loca. En ese momento eliges fumar. Sí. Porque el cuerpo te sientes sola, te sientes triste. Y esa tristeza y esa soledad están en relación con tus necesidades de... Sí. ¿De qué? De fumar. Porque si fumas, ¿qué obtienes? Relajación. Esto tiene que ver con estar relajada. Para mí es muy importante quizás la paz. Sí. La relajación. Sí. La paz. Voy a poner en el suelo estas necesidades que han salido, ¿vale? Una necesidad de equilibrio. Sí.
una necesidad de orden, Sí. una necesidad de acuerdo, de acordar. Sí, de horarios. De acordar, de estructura. Estructura, exacto. Wow. La estructura familiar, que se forme ya. De Si no, estructura. no estamos haciendo nada. Wow. Sí. Además, que es que nos llevamos bien entre nosotros, que es muy difícil. Hay choques, pero, jolín, que hemos conectado desde el primer día, que nos hemos puesto a vivir y a lo mejor ahora puede que vayan surgiendo matices. Pues porque, claro, ya no es la novedad, ya no es, qué guay, está Aitana y está Patri. Ahora ya es más, vamos a formar, entonces hay que ponerse más en serio. Wow. Okay. Y ahí se nos está escapando un pelín. Entonces es como... Él tiene sus formas de pensar, yo tengo las mías, a él esto. Y para ponerte así. más en serio, lo que estás necesitando tiene que ver con estructura. Mira, creo que se me... Voy a poner estas también. De acuerdo, de acordar, de estructura, de equilibrio, de orden. Y de escucharnos. De escucha. Escucha, que chillamos mucho y no nos escuchamos nada. De escucha. Puede decir que hay también una necesidad de claridad o de poner, como de aclarar para todos ir juntos o algo así. No sé si... Comunicarnos mejor él y yo, porque últimamente no lo estamos haciendo. De comunicación. O hacemos pero mal. Una comunicación de calidad. Sí. Sí. Wow. Bien. Expresar más las emociones, madre mía, es que ahí hay mucho que trabajar. Sí. Bueno, ahora estamos para tomar conciencia. Esto es, por aquí anda. En el tema de formar familia, por aquí anda. Sí. De equilibrio, de orden, de estructura, de Ahí protección, de oscuridad, ¿sí? Ok. De acoger sentimientos. ¿Cómo estás? Bien. Hacemos un pequeño descanso, 4 Vale, minutos, sí. ¿vale? Y volvemos y seguimos, ¿vale? Vale. Tomamos conciencia de la respiración. Quizás podemos tomar 2 o 3 respiraciones más profundas que nos ayuden a relajar y a prepararnos para continuar el trabajo. Ojos cerrados. Quiero estar con la voz de abandono emocional familiar. Soy la voz del abandono emocional familiar. Abre los ojos. ¿Y qué te dices? Cuéntame cómo es esta voz. Te voy a animar, te sugiero que dibujes cómo te estás sintiendo, como bocetar. No falta que sea un dibujo, simplemente bocetar, ¿no? Deja que el sentimiento se traspase al papel. ¿Quieres hablar del dibujo en relación al sentimiento? Y en este momento te sentías... Muy mal. Muy mal. Deseaba morirme. Pero tenía una nena. Y ella no me ha dejado. Voy a colocarla aquí en el suelo junto a la... Vamos a morirnos. Vamos a morirnos. ¿Cómo es morirse? Vamos a ese momento... ¿Qué? Genial. Así es la muerte. Déjame, permítete un momento. Está. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Eh? No lo sé. No lo sabes. ¿Cómo está el cuerpo ahora? ¿Cómo notas tu cuerpo? Y en vez de preguntar a la mente, notamos el cuerpo. ¿Cómo noto mi cuerpo ahora? Angustia. Estoy sintiendo angustia. Porque necesito. ¿Sí tú? Brillar. Brillar. Como antes. ¿Cómo? Como antes. Brillar.
siento angustia porque necesito brillar. ¿Cómo? Vamos a estar en contacto con el cuerpo. ¿Cómo lo notas? ¿Qué notas? ¿Qué percibes en el cuerpo? Estamos un poquito ahí con la sensación global del cuerpo. Tengo ansiedad, tengo tristeza. Y te sientes triste y ansiosa porque lo que tú necesitas, por lo que valoras es la energía de vida que está queriendo ir para adelante, es la energía de... Puedo ser muy feliz. Y eres feliz cuando satisfaces tus necesidades de que aquí está el juego, hacia dónde está queriendo ir tu alma. Estoy triste, estoy ansiosa, porque necesito, porque lo que valoro. Crecer como persona. Crecer. Estancada o va lento. Como desarrollo personal. Sí. Desarrollo. Quiero alcanzar mis metas. Quiero tener propósitos en la vida. Y quiero que me apoye mi familia. Apoyo. Tiene que ver, yo no sé, te voy a decir, Escucha. Sí, mi familia tampoco escucha. Bueno, hay una necesidad de escucha también. Puede haber que esta tristeza, esta ansiedad, tenga que ver con una necesidad de contribuir, no sé, de qué podría ser, que vamos a estar un poco con una sensación global. Estar juntos, hacer cosas juntos. Y abrazarnos. Hacer cosas juntos como una necesidad de familia, de comunidad. Sí, de familia. De abrazaros, esta relación con una necesidad de ternura, quizás. ¿Sí? De contacto. ¿Sí? De comunicación. Mucho. Comunicación. Más que el contacto, la comunicación. Comunicación. Esto va de eso. Sí. Un poco sí. Pues gracias por compartirlo. Ya estaba notando alguna. Tiene que ver con tu necesidad de brillar, de crecer, de comunicación, de hacer cosas juntos, de apoyo, de escucha, de propósitos en la vida, de alcanzar metas, de desarrollo profesional, de desarrollo personal, de familia, de ternura. Y de ayudarnos. Como apoyo mutuo, de ayuda mutua. Ayuda mutua, sí. En todo. Como de conexión. Sí, que no sé. yo diga estoy mal y que alguien venga a verme. Cuando yo sé que alguien está mal, acudo, si puedo. De cuidado. No, pero es que nos hemos abandonado un poco en ese sentido. De apoyo mutuo. Cada uno se apaña. Tú te apoyas a tu pareja, a mí me apoya la mía, pero es que siempre no es la voz de la pareja. De cuidaros. Sí. De atención. De atención. De mucha atención. De atención. Es que yo he vivido muy a mi aire y ahora lo quiero. Y es un poco egoísta, pero... De familia. Pero lo necesito. Sí. De familia, de comunidad. Sí. Al mismo tiempo... Claro, todo esto parte a raíz de... Bueno, no lo sé. Pero ahora nos iríamos un poquito lejos. ¿Vale? Vamos a levantar. Bueno, abandono emocional familiar, con unos sentimientos en relación a esto y con unas necesidades de brillar, de crecer, de apoyo. Tenemos que estés en contacto con ellas. Propósito, escucha.
Ahí anda. ¿Quieres quitar o añadir alguna? Bueno, pues ahora vamos a traer otras voces, ¿vale? Allí estaban las olas del mar, el océano profundo, aquí se hacía más, en la corriente subterránea, el océano profundo, pues ahora todavía se va a hacer más profundo. Vamos más abajo. Vale. ¿Sí? ¿Nos zambullimos? Sí. Estas son como las voces como voces temporales, voces duales, ¿no? Unos están a favor, cada asunto pues estoy a favor o en contra o no sé qué, no sé cuál, ¿no? Todo esto. Y si seguimos bajando, además de tener todas estas voces en la superficie, también más hacia la profundidad nos encontramos con otras voces internas nuestras que son atemporales, que nos han acompañado siempre, que están más allá del tiempo y del espacio. Son voces muy sutiles que a veces podemos llegar a conseguir contactar con ellas, que también nos acompañan. Entonces vamos a ver si conseguimos visitarlas un poquito, pero un poquito es suficiente, ¿vale? La primera, te pones aquí, mirando para allá, cierras los ojos, esto es para mí, es la voz de la serenidad, de la calma, del equilibrio. Junto a todo eso que pasa por ahí arriba, hay algo en mi interior que a veces está disponible, a veces no. Cierras los ojos, utiliza la respiración para serenarte, para calmarte, varias respiraciones profundas. Cuando yo encuentro en medio de todo este huracán, encuentro un pensamiento que me hace que... Ok, un pensamiento. Lo que pasa es que ahora vamos a salir de aquí, porque estas voces no son de la cabeza, ¿vale? Dejamos el pensamiento. Toma conciencia de la respiración, cómo entra el aire, cómo sale. Vamos a imaginarnos que somos un árbol, ¿sí? Abre un poquito las piernas, un poquitín, y somos un árbol que está enraizado al suelo. De las plantas de los pies salen raíces que nos agarran en la tierra. Y la tierra nos nutre. Puedo experimentar el contacto con la tierra, una tierra que me nutre, con una tierra que me sostiene. La tierra me sostiene y es un apoyo incondicional. La tierra soporta mi peso. La tierra me ama. Puedo notar el corazón latiendo como un tambor. Esa energía viene del sol. Somos el lugar donde el sol se encuentra con la tierra. Puedo experimentar el equilibrio. Movimientos ligeros, muy sutiles, puedo notar el equilibrio y encontrar mi punto de equilibrio. Puedo la cabeza como si me colgaran de una percha, levantar la coronilla una poquitilla, probando a estirar un poquitín la columna, flexionando un poquitín las rodillas, buscando una posición de equilibrio, de conexión del cielo con la tierra, un poquito más suave las rodillas para no cansarte. Y desde ahí voy hacia una postura cómoda, una postura de serenidad que te diga que estés a gusto, una respiración de serenidad. Quiero estar con la voz de la ecuanimidad. Quiero estar con la voz de la ecuanimidad. Soy la voz de la ecuanimidad. Soy la voz de la ecuanimidad. Cuando tengas un poquito de desarrollo, un pelín, un poquito, abre los ojos.
de serenidad y tranquilidad. Serenidad, abre los ojos. Observa, sin entrar en nada. Desde aquí solo observa. Contra todo eso. Contra todo eso estoy aquí. La voz de la serenidad me acompaña. Damos un pasito hacia atrás. Cierra los ojos. El gran corazón. El amor universal. El amor infinito. Que no se apega a ninguna persona. Es un amor que lo abarca todo. El amor desde el que emerge la vida. Quiero estar con el gran corazón. Con el corazón atemporal. Quiero estar con el gran corazón. Soy el gran corazón. Soy el gran corazón. Y abre los ojos al corazón y observa. Y quizás quieras enviar como cuando una nana, el gran corazón tiene disponibilidad para lanzar hacia arriba. Quizás estás para lanzar, quizás no. Es gran corazón. Ahora. Un pasito más para atrás. Cierra los ojos. Imagínate que han pasado muchos años. Muchos años. Y eres una persona muy feliz. Has tenido una vida plena. Has superado grandes retos. Y gozas de una gran sabiduría. Eres una de las personas más sabias del planeta Tierra. Gozas de gran sabiduría, de inmensa felicidad. Has aprendido incluso a sacar sabiduría del planeta, sabiduría del universo. Has vivido tan plenamente. Y esa sabiduría que dispones ahora, la has tenido siempre, más o menos presente. Quiero estar con la sabia, con la voz de la sabiduría interior, que es atemporal, que no está en el tiempo, que no está en ningún espacio, que simplemente existe. Quiero estar con la voz de la sabiduría. Quiero estar con la voz de la sabiduría. Soy la sabiduría. Soy la sabiduría. Sabiduría, abre los ojos. La sabiduría no piensa, está más allá, está en otra dimensión, no hay tiempo. Me parece que detrás de las palabras se hace más pequeñitas desde aquí, ¿no? Se hace más pequeñita. Pensamientos. Cierra los ojos. El ser infinito, la ser infinita. Cierra los ojos y te lo ves, te vas a meter mejor. La ser infinita, infinita. Que no piensa, que no se apega, que no hace. Que es atemporal, que es una con el universo. Quiero estar con el ser infinito. Quiero estar con el ser infinito. Soy el ser infinito. Soy el ser infinito. Ser infinito. Abre los ojos. Damos un pasito hacia atrás.
el ser gozoso. Quiero estar con el ser gozoso. Quiero estar con el ser gozoso. Soy el ser gozoso. Soy el ser gozoso. Ser gozoso. Abre los ojos. Qué diferente es la vida, ¿eh? Es como que lo ves desde otros puntos de vista, ya no dentro, fuera y como más simple. Como que, papá, que tengo yo todo en la cabeza, si a veces no me hace falta. Si con todo esto tengo bastante. Más simple. Nos complicamos demasiado. Yo creo que me complico mucho. Ser gozoso. Tengo momentos que siento estas cositas de aquí, pero aquello de allí es mucho más. Y bienvenido todo. Sí, porque a veces doy las Bienvenido gracias por todo. ello. Digo gracias porque si no, no soy la persona que soy ahora, ni... Ahora vamos a venir aquí. Vamos aquí. El ser integral, el hacer integral. Porque no hay unas voces mejores que otras. Todo esto está conviviendo, más allá de los nombres que le hayamos puesto. Eso no es lo importante. Lo importante es que hay diferentes realidades, desde más aparentes, superficiales, hasta más profundas, diferentes experiencias interiores que están conviviendo. Y no hay nada mejor que otro, y allí en el movimiento, el oxígeno, se crea la vida, es vida también, todo es muy valioso. ¿Sí? Esta zona es la del ser integral. El ser integral es el que incluye todo, el que es capaz de estar con todo, a la vez que lo trasciende. Lo trasciende incluyéndolo, sin negar nada. ¿Sí? Vamos a intentar experimentar el ser integral. ¿Sí? Es el que está con todo el espectro, con todo el abanico de vivencia. ¿Sí? También las filosofías orientales a estas les llaman las voces duales, porque están en la dualidad, en blanco, negro, bueno, malo, patatín, patatán. Estas son las voces no duales, que no están en el tiempo ni en el espacio. Okay. Si fuera un triángulo, pues ahí están voces no duales, y en esta parte del triángulo está el ser integral, que incluye todo a la vez que lo trasciende. Cierra los ojos. Quiero estar con el ser integral. Quiero estar con el ser integral. Soy el ser integral. Soy el ser integral. Ser integral, abre los ojos. Ser integral. Te animo a pasear por los dos mundos, a experimentar el contraste de uno y otro, sin entrar en nada. El ser integral solo sobrevuela. ¿Sí? Pasea y experimenta lo que es estar paseando. Puedes luego volver allí, cargarte de alguna de las cualidades, volver. Ser integral, te invito a que pasees por los dos mundos. Sobrevolando, sin entrar en nada, experimentando la globalidad de todo tu mundo interior. Con la conciencia de ser integral, también puedes venir al mundo no dual y quizás quieras cargarte de alguno de ellos y volver hacia allí. A uno o varios de ellos. Bueno, vamos a volver a ser integral. Ahí, ¿cómo estaba? Cierras los ojos.
Quizás ahora al pasear por ambos mundos puede haberse movido un poquito. Con ojos cerrados intento un poquito experimentar nuevamente el ser internado, afianzarme ahí, un poquito. Saber que esa voz está ahí, intentar experimentar ese rol, ser internado. Cuando yo te diga, abrirás los ojos, cuando te lo pida, y vas a encontrarte con otro ser internado. Ser integral, abre los ojos cuando quieras. Podemos celebrar el encuentro de los seres integrados que también tienen los demás. Sí, celebramos. Sí, muchas gracias. Intentamos ir promoviendo cada cosa un poquito, aunque cada una puede llevar mucho tiempo de desplegarla completamente, pero estamos intentando un poquito, ¿vale? Okay. Bien. ¿Cómo estás? Bien. No hemos terminado, porque ahora ya empezamos a subir, ¿vale? Vamos a subir un montón, ¿ok? Mira. Voy a quitar estas cuerdas que representaban el mar, el océano. Bueno, suficiente. Que va a moverse todo. Todas las tarjetas que hay en la sala, te invito a que las muevas. Oh, como yo quiera. Como tú quieras. ¡Oh, qué guay! Ok. ¡Qué guay! Y te invito a que vayas buscando con todas algún tipo de orden o estructura o simplemente un dibujo global, algo Vale. que sirva para guardarlo todo en la cabeza. Lo hemos sacado, va a volver a entrar. ¿En qué forma querrías que volviera a entrar, de que fuera de una manera armónica y que te empoderase? Puedes también utilizar estas de aquí, ¿vale? No hace falta ni boca arriba ni boca abajo, o sea, como te dé la gana, creatividad a tope, ¿vale? ¿Te apetece hablar un poco de la figura que ha surgido? Pues, no sé, es como me siento a veces, con muchas ganas de dar y de recibir. Pues a veces no se entienden bien las cosas y no lo puedo dar, y a veces no lo entiendo yo cómo suceden las cosas a mi alrededor y tampoco me dejo dar. Me cierro, me bloqueo en mí misma, me hago como un caracol, me meto en mi caparazón y no quiero hablar, no quiero escuchar, no quiero que me sigan taladrando o haciendo daño. El gran corazón y la ecuanimidad están como en el centro, parece, ¿no? Sí. Sí. ¿El por qué? Pues ecuanimidad porque es una base para mi persona. Ya llevo muchos años Y entre ellas dos la autoestima. Sí. Wow. Sí, la autoestima la tengo bastante bajita. No me valoro lo que me debería de valorar porque sí que he hecho muchas cosas en esta vida, que no lo habré hecho todo bien, pero luego siempre en el corazón. Me dice quitar la autoestima lo que está brillar. Sí, La necesidad ha de caído brillar. ahí, sí. Ha caído ahí, qué La curioso, protección en la sabiduría. La protección en la sabiduría, wow.
el espacio ahí. Ah, En mis situaciones tan caóticas, tan de morirme, necesito espacio. Para vivirme. Necesito espacio. wow. Y respetarme a mí misma. Me respeto, que es que necesitar el espacio está el futuro. Si me voy dando espacio, todo se puede colocar en el futuro. La pareja está dentro de mi corazón. Qué bueno, que ha caído ahí. Es perdonarme a mí misma. Mira aquí abajo, justo aquí abajo. Sentimiento de amor, vaya. Wow. Ostras, sentimiento de amor. Wow. Es que me da por pintar muchos corazones, siempre. Me encanta mi dibujo favorito, un corazón. Cuando siempre Mira, dibujo pues algo, ahora, a un ya. corazón. Te animo a que lleves ese dibujo, lo que has surgido, a un boceto. No falta que tenga una forma concreta. ¿Te apetece hablar de dibujo? Sí. Pues es un corazón. Es una casa. En el corazón caben mis hermanos. Y una estrella que brilla mucho, que estoy viendo. Aquí están las luces y las sombras, el día y la noche. En la oscuridad siempre hay algo. Siempre encontraba algo que brillar. Siempre. Nunca me dejaba apagar del todo. Pues aquí cabe una en esta casa. Pero para eso tiene que haber confianza y un corazón con respeto. Gracias por compartirlo. A ti. ¿Vas a decir algo más? Y esto es lo que cabe ahí dentro, ¿no? Lo que cabe dentro del corazón está ahí. Esto es lo que nos rodea. Casa, o las materiales, los cambios positivos, haciendo claridad o oscuridad, que no quiere decir mucha seguridad. Algo presenta un poco de oscuridad. Pero sí, muchos pensamientos. Corazón, que me indica ahí por la noche cuando estoy solilla. Y me desvelo. Vale, pues ahora te invito a levantarte Vale, y arriba. la pegar el suelo. Lo hemos llevado, este dibujo de poder, de integración, de orden, lo hemos llevado del suelo al dibujo, ¿sí? Por cambiar un poco de canal y seguir afianzándolo. Y ahora te invito a llevarlo al movimiento, algún tipo de danza, movimiento. Es como es con ojos cerrados, yo también los voy a tener cerrados, es algo para ti, no es para hacerle a nadie, sino en contacto con el dibujo, cómo lo quiero llevar al cuerpo y cómo dejarme en línea de ir afianzándome, de ir... buscando movimientos que te ayuden a afianzarte en la vivencia integral, en la vivencia armónica, en la forma en que quieres estar en el mundo, con las cualidades con las que quieres estar en el mundo.
Una danza integral, una danza de armonía. Y poco a poco esa danza se va transformando en una nueva intención, que es la de ir saliendo del ejercicio. Con la intención de ir celebrando, recogiendo y poco a poco saliendo. Es un tiempo de despedida, es un tiempo de cierre. Bien, pues estamos terminando. ¿Quieres que celebremos que hemos trabajado juntos? ¿Cómo lo celebramos? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Todo para afuera y todo lo bueno para adentro. Todo para adentro. ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¡Qué bien! Muchas gracias. ¡Qué guay! Muchas gracias por Gracias compartirlo a todo tu ti. interior. Genial. guay. Madre mía, cuántas cosas. Sí. Qué cosas. ¿Cómo estás ahora? Bien, me mareo un poco al dar vueltas. Uy. Ay, sí que tengo la cervical enorme. Me da angustia. Pero si no fuera por eso, estoy genial. ¿Quieres que nos sentemos? Sí. Mejor. Sí. Ya está. Es que yo tengo la espalda fatal. Y cuando empiezo ahí a hacer el cabello, me da angustia. Sí, pues vamos a estar un poquito... También igual es por el movimiento, me da un poco de... Sí. Al moverme y... ¿Qué tal ha ido? Muy bien, súper guay. Ha sido un trabajo duro. Me ha merecido la pena. Cuántas cosas. Un montón de cosas ahí que no, a veces no... que se nos pasan 50 millones de cosas al mismo momento y no sabes ni cómo... no sabes separar. Ah, separar. No sabes separar unas cosas de otras. Ah. Es como que lo hago todo una masa ahí aplastada que me oprime el cerebro, me oprime las ganas de muchas cosas. Entonces, Como que has ganado más claridad, más orden, como más sí, más seguridad, seguridad. un poquito más de seguridad y de confianza en mí misma. Sí, me ha gustado. Sí. Sí, está muy bien. ¿Te sientes ahora más como más confiada? Sí, se puede decir que vuelvo a casa con otra perspectiva diferente a lo que tenía hasta ahora. A ver si ahora todo fluye como tiene que fluir, que lo hará, que las cosas fluyen siempre como tienen que fluir, pero un poquito a mi favor. Eso es lo que a mí me gustaría, que fluyeran un poquito más a mi favor. Vale. El objetivo de la sesión es dar un pequeño pasito. Hemos dado un pequeño pasito hacia el orden, la claridad, un pequeño pasito, ¿vale? Miedo a expresarme. Wow. Puedo hablar un poquito que me da mucho miedo, que me juzguen, que piensen que soy una persona fuera de lo común, que me critiquen, no me gusta. Te estás preocupada por eso. Sí. Ya. Sí, muchas veces sí, yo no hablo por miedo a eso, que hablen y que critiquen mi vida, no quiero. La tengo ahí muy escondidita porque es muy... Claro, claro.
No quiero que nadie me haga más daño. Por eso muchas veces. Que está como tu necesidad de seguridad. Sí. La gente habla muy a la ligera. No, a veces tú notas que necesitas desahogarte, pero más que escucharte te quieren decir lo que tienes. ¿Has encontrado desahogo? Sí. Mucho desahogo. Bien, pues terminamos aquí. Vale. Vale, lo dejamos aquí. Vale. Sí. Yo también he estado muy cómodo. ¿Sí? Muy a gusto, sí. Me ha gustado. Sí, bueno, creo, sí. Sí, además como también me meto, es como que yo también he vivido un proceso, ¿no? Y contigo, y me ha encantado, como he notado como que hemos pasado del mundo de la tormenta, hemos pasado a un mundo más tranquilo, más sereno, más armónico, más claro, así, y también noto que ahora que estoy más con esas cualidades. ¿No te sobrecarga a ti esto? Porque claro, tú eres una persona muy de sentir. Sí. Pues entonces, es como hemos vivido, como hemos bajado juntos y como hemos subido juntos, el subir me ha renovado. Si solo hubiéramos bajado, igual me habría ido también. Claro, es que todo eso... Pero he salido y subido luego, contigo. Bueno, ¿Perdón? Canalizar todo eso luego tú. Sí. Pero claro, al subir es como que te llevas la sensación de que, sí. de que ha sido una buena acción y sí. te vas a ayudar un montón. Sí. Y también quería decirte algo de la intención del ejercicio y de y que el objetivo no es resolver, ¿vale? Ya hemos dicho al inicio que las tormentas siguen, la vida tiene todos sus niveles, el océano tiene todas sus capas, entonces el objetivo de la dinámica es estar un poquito mejor capacitado para estar en eso, con los conflictos, con las cosas, no eliminar nada, ¿vale? Solo un poco más el observador, el cuidador, ¿no? Aumentar nuestras posibilidades de vivir en armonía con todo, ¿vale? ¿Sí? Sí. Bueno, pues a dejar, ¿vale? A ti.